Pero hay un miedo a la economía, digo, la inflación, Martín, los impuestos a la riqueza. ¿Qué es lo que viene para los próximos meses, según tu análisis? Mira, Hugo, empezaron a aparecer las primeras mediciones privadas de inflación con datos muy preocupantes. La gente que arma el IPC online de Bahía Blanca, la gente de Bahía Blanca, 5,1% en los precios de los alimentos. Hoy en la radio hablábamos a la mañana con Marina Dal Poyetto, otra de las consultoras más importantes de la Argentina, con inflación para enero del orden del 3,8%, pero alimentos arriba del 4,5%. Esta es una velocidad de los precios que ya habíamos observado, que se había acelerado en octubre, en noviembre y en diciembre, que hace que los precios estén corriendo al 60% de velocidad anualizada. Es una inflación que es el doble de la que está estimando el gobierno para el año. O sea, la estimación del presupuesto del gobierno, un presupuesto que ya para empezar no contemplaba gasto COVID, suponía que la pandemia había pasado en Argentina, cosa que efectivamente no ocurrió, prevía una inflación de 29% y hoy los precios están corriendo más del doble de esa velocidad. Y el gobierno planteando que quiere que los salarios le ganen a la inflación, pero al mismo tiempo propone una suerte de ancla de los salarios que correrían en una paritaria alrededor del 30%, lo cual no cierra por ningún lado. Es decir, el gobierno, si sigue avanzando en esta idea de ofrecer paritarias o de pedir un techo de paritarias en el orden del 30%, la única manera que tiene de frenar dramáticamente la inflación que se aceleró mucho en la Argentina es sentarse sobre el dólar a partir de que empiecen a entrar los dólares del campo y de alguna manera asegurar que el dólar oficial no aumente prácticamente nada de acá hasta las elecciones, una vez que empiecen a entrar en el mes de abril los dólares del campo. Pero claro, eso al mismo tiempo le va a inflar la brecha cambiaria y va a generar mucha presión en los precios de la economía que se rigen más por el dólar paralelo que el dólar oficial. Es un panorama muy complejo y el objetivo que se está planteando el gobierno es, Hugo, prácticamente imposible. Imposible con una inflación que es muy preocupante porque va a cerrar cerca del 4, ¿no? Dijimos. Sí. Y después te cuento lo que está pasando con los impuestos, porque eso te lo dejo para después, pero... No, ahora contámelo, pero antes permitime hacerte una pregunta de fondo en todo caso para quien no sabemos bien de economía, mucho de economía. ¿La Argentina es un país que se va achicando todo el tiempo? Digo que no tiene inversiones, que cierra sus empresas, que cierra sus industrias, que espanta a quienes avanzan o crecen como pasó con Marcos Galperini y otros empresarios y emprendedores. Digo, ¿se achica la Argentina todo el tiempo y eso es tal vez de fondo la preocupación mayor para el país? Mira, Hugo, hace 80 años que Argentina se cava su propia tumba, combatiendo las exportaciones y generando crisis recurrente de balanza de pagos una vez cada 5 años. Es el único país de América Latina que logró semejante desastre. Y ese combate contra las exportaciones se aceleró. En la última semana escuchábamos a una de las diputadas del Frente para la Victoria, una de las favoritas de Cristina Kirchner, hablar de la desgracia que tenía Argentina porque la soja había pasado los $500 y por fin valía algo lo que nosotros producíamos y le vendíamos al mundo. La verdad, Hugo, que en ese escenario Argentina, de hecho, para contestarte más directamente tu pregunta, en los últimos años, el dato de Fausto Espotorno el otro día es que el capital por trabajador, o sea, vamos a ponerlo muy burdamente, la capacidad productiva que tiene la Argentina es hoy 20% menor de la que era hace 10 años atrás. 20% menor. O sea que aún cuando la economía funcione a toda máquina y no haya pandemia y estemos todos trabajando en Argentina y no exista desempleo, hoy en el mejor de los casos estamos un 20% por debajo del nivel de ingreso per cápita que teníamos hace 10 años atrás. Y si seguimos insistiendo en este camino, nos vamos a seguir hundiendo. Yo escuchaba recién lo de Formosa. Te asusta, pero vos te das cuenta que hay gente que a pesar de que está todavía más hundida de lo que está el promedio de la República Argentina, gente donde no hay trabajo, donde todos viven del Estado, donde hay un gobierno que prácticamente bordea la dictadura, un gobierno feudal completamente, igual lo votan. Entonces ahí te preocupa bastante el panorama, porque quiere decir que cuando uno dice no, pero ya no podemos estar peor, siempre, lamentablemente, siempre, si seguimos por este camino, insistiendo en recetas que hace 80 años nos hunden en la pobreza, cada vez vamos a estar peor. Y ya le vamos a preguntar a Julio Bárbaro, que está acá en los estudios de La Nación, si este modelo caducó, porque además, Martín, y te agrego este dato por un estudio que leí hoy, la Argentina es uno de los países cuya pobreza más ha crecido en comparación con el resto de América del Sur, ¿o no? Más grave aún, Hugo, porque creció la pobreza en contextos en los cuales la soja valía $600. Crece la pobreza en contextos en los cuales nosotros, la estrategia que elegimos
para combatir la pandemia, generó una contracción brutal de la actividad económica de los sectores de más bajos ingresos, que son los informales. En el segundo trimestre del 2020 se perdieron el 40% de los empleos informales en la Argentina, que son los que están lejos. 40%. Claro, son los que están en realidad más cerca del borde de la línea de la pobreza. Esa gente que donde se queda sin el ingreso ese prácticamente pasa a la pobreza y muchas veces directamente a la indigencia. Lo decía estamos con más de 40% de pobres y un 10% de indigentes. Lo decía el otro día Javier Milei acá en el canal con nosotros, charlando con nosotros, que Argentina, si seguía por este camino, iba camino a convertirse en la Villa Miseria de América Latina. Y yo no sé si en la Villa Miseria de América Latina, pero que va camino a una mexicanización o a una estructura social como la que tiene Brasil, muy fragmentada, con amplios bolsones de pobreza y con amplios bolsones de marginalidad, que es más grave que la pobreza. Porque la pobreza es una circunstancia transitoria, pero la marginalidad es una cuestión estructural que se cristaliza y que es muy difícil de recuperar a Argentina cuando convertimos vastos sectores de la población en villas miserias. Eso se llama pauperización, y una de las matrices que tenía la Argentina es su energía, es YPF, la gran bandera petrolera, que está a punto de quebrar, o por lo menos no consigue posicionarse frente a la deuda que tiene con los bonistas extranjeros. Y Emilio Apud, el exsecretario de Energía, nos va a hablar sobre eso y sobre economía. ¿Qué tal, Apud? ¿YPF puede quebrar? ¿Qué tal, Hugo? Puede ser un default parcial, digamos, ¿no? Están todos los bonistas tratando de ver la oferta que está haciendo YPF. YPF se vio obligado a hacer eso porque el Banco Central, siguiendo instrucciones del Gobierno Nacional, inhibió a todos los tenedores de deuda o que tenían que pagar las deudas en el primer trimestre en dólares, a no hacerlo, ¿no? O sea, dijo, hay que postergar, hay que renegociar. YPF tenía los pesos para transformarlo en dólares y pagar 415 millones de dólares que debería haber hecho en el primer trimestre. Pero siguiendo la normativa del Banco Central, bueno, renegoció lo que debía, pero me parece que agregó un poquito más, ¿no? De manera de que ante lo que se ve venir durante este año de tener un poco planchado los únicos ingresos que tiene el sector petrolero, o casi los únicos, que son los combustibles, entonces necesitaría ese dinero para poder seguir funcionando. Ahora, ¿por qué aumentó tantas veces, Apud, la nafta? Disculpe la interrupción. ¿Por qué aumentó tantas veces? Y digo, más allá de la caja política que puede significar hoy YPF, en el fondo, ¿cuál es la realidad de la empresa, digo, como tal? Bueno, por empezar, no es una caja política y después te lo explico. Acá, en el fondo, YPF lo que está haciendo es siendo un transmisor, digamos, de dinero que va a otras cajas, que es los biocombustibles y que son los impuestos. Fíjense que desde hace 2 años, con buen criterio, se despegó los impuestos como un porcentaje del precio de los combustibles y ahora trimestralmente se lo actualizó con un índice relacionado con la inflación. Entonces se puede llegar al disparate de que como siguen aumentando cada 3 meses, ¿no?, los impuestos y no se animan a aumentar la parte que va a la petrolera y se sigue aumentando la parte que va a los bio, bueno, va a llegar un momento que se va a dejar de producir y va a ser una recaudación para impuestos, ¿no?, que me parece que es una barbaridad. Martín. Ahora, respondiendo a lo tuyo, de lo de la caja. Sí, lo escucho. Perdón, lo escucho, pues sí, disculpe. Con respecto a lo de la caja, yo creo que tiene más interés el gobierno en generar un nuevo ente regulador, porque ustedes saben que los combustibles no están regulados por ley, son libres, ¿sí? Pero en los hechos, al tener una empresa que tiene mayoría en sus acciones el Estado y que puede, con su posición dominante, marcar las pautas en el gobierno, en el mercado, entonces lo que hace es usar a YPF para mantener los precios hacia abajo. ¿Qué otra competidora, en la que le sigue, tiene un 20% del mercado, se va a animar a aumentar el precio si no lo hace YPF? Directamente pierde el share, pierde la participación. Correcto. O sea, ahora, Apud, discúlpeme, le quiero hacer una pregunta, si me permite, Apud.
La intervención del Estado en la economía de YPF no es nueva. Cuando el Estado entra en YPF, la empresa tenía una evaluación de mercado cercana a los 10.000 millones de dólares. De hecho, el Estado pagó 5.000 millones por el 51% de las acciones. Esto fue ayer nomás y ahora, unos pocos años después, la compañía vale 1.500 millones de dólares. O sea, se licuó el 85% del valor de la principal empresa energética del mundo. Decía, creo que Rockefeller era de esa famosa frase que decía, la mejor industria, la mejor empresa del mundo es una empresa petrolera y la segunda mejor empresa del mundo es una petrolera mal administrada. Pero esto es un espanto. 85% del valor de la empresa se perdió en los últimos prácticamente 8 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo se licuó el 85%? Porque antes también intervenían en los precios, pero el valor de la empresa era otro. ¿Por qué hoy vale un 15% de lo que valía hace unos años atrás antes de ser estatizada? Sí, con excepción de los 4 años de la presidencia de Macri, en el resto ha sido fuertemente intervenida por decisiones políticas. La empresa, cosa que no es correcta porque es una sociedad anónima, una empresa privada que cotiza en la Bolsa de Nueva York y cotiza también en la Bolsa de Buenos Aires. Entonces tienen que reunir un montón de requisitos y controles, etcétera. Pero de todos modos siempre hubo algo. Por ejemplo, un error grave fue estatizar el 51% de la forma en que se lo hizo primero, ¿no? Confiscación, después expropiación, que fue, bueno, y después se pagó una barbaridad por eso y se recurrió a otros acuerdos. Martín, a lo mejor lo conoces, pero el tema del acuerdo con el Club de París y Silov, precisamente porque era una de las condiciones que se ponía para que Chevron pudiera entrar con YPF, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí empezaron los inconvenientes. Hubo un sobreendeudamiento, que ahora se lo quieren achacar a la gestión de Cambiemos, porque recibió Galucho, cuando se hace la estatización, recibe una deuda de unos 4.360 millones. 4.000, no, recibe 4.300 millones, ¿no? Cuando entra Macri, se encuentra con 8.400, o sea que hubo 4.000 millones en esos 4 años de endeudamiento, pero cuando uno hace un endeudamiento eficiente, que hay factibilidad económica y financiera, bueno, es una buena inversión, porque uno se endeuda, pero para generar mayores beneficios. En este caso no fue así, porque se hicieron inversiones no del todo razonables, con el afán de demostrar que aumentaba la producción con la gestión estatizante o estatizadora. Y entonces Galucho en su momento, tal vez presionado por las cuestiones políticas, hizo inversiones en vaca muerta que sirvió para la curva de aprendizaje, para ir aprendiendo, pero a un costo altísimo porque se empecinaron en hacer perforaciones con fracturas verticales, que es de muy bajo rendimiento. Entonces viene el gobierno de Macri, o la gestión en YPF del gobierno de Macri, y se encuentra con una deuda de 8.500 millones de dólares que inhiben a la empresa. Siempre hay una relación entre deuda y EBITDA, o sea, los ingresos que tiene la empresa, claro, que no puede superar cierto límite. Claro. Entonces, la nueva gestión lo que tuvo que hacer fue asociarse con otras empresas para poder produciendo. Claro. Pero de todos modos con los precios que hubo internacionales. Recuerden que en la época anterior estaba el barril criollo como arriba de 100. 45, 45. Bueno, pues es un poco complejo y tal vez un poco técnico para la audiencia, ¿no? Sí, sí. Gracias, Apu. No es la mejor comunicación, pero el concepto quedó más que claro. Muchas gracias por el contacto. Bueno. Un abrazo grande. Bueno, le hago una pregunta inicial a Julio Bárbaro. Está